Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que promete ser cortito, por eso no voy a hacer los saludos y todo eso, pero bueno, en la charlita de la noche o quizás en algún videíto que se suscite en la tarde, obviamente voy a mencionar a cada uno de los amigos que están siempre y quizás algún nuevo amigo que se venga acercando. Eh, este video va para responderle a un muchacho que se comunicó, bueno, mediante Instagram, que es la red que tengo abierta. Después, en otro momento, alguien me manda un enlace para ver algo en Facebook, queda abierto Facebook y me manejo con Facebook. La verdad que no muevo mucho lo que es las redes, la verdad no tengo demasiado conocimiento de eso, pero bueno, al margen. El mensaje me llegó a través de Instagram y hace hincapié en una parte de la charlita que yo hice anoche, donde, bueno, vaciamos una de mis cajas de herramientas orientada más o menos a lo que es el service general, con alguna leve inclinación a lo que es electricidad. Porque, bueno, para, llamémosle plomería, había 2 o 3 unidades que por ahí, bueno, sacándolas quedaba netamente para trabajar en electricidad. Eh, es una costumbre la de tener una tenaza de corte, como podría ser un alicate frontal, pero seguimos estando en el segmento pinzas. Bueno, tenemos alicates de alta palanca, tenemos alicates para cuerda de piano, tenemos alicates de palancas combinadas o de acción compuesta, pero yo soy de una época, vengo de una generación donde por ahí, para no hacer sufrir los alicates, porque todo esto que ven, que yo vengo mostrando y vengo construyendo hace varios años, muchos años antes de estar en YouTube y antes de que YouTube exista y antes de que muchos de ustedes formen parte de este, llamémosle, universo, ¿no? Bueno, tengo como costumbre tener una tenaza en la caja de electricidad para cortar cables gruesos. O sea, cuando no quiero que los alicates, las pinzas sufran, utilizo una tenaza. Tenía de otras marcas, las tengo colgadas ahí, tengo Stanley, tengo Metz, tengo, bueno, hay una Gerardi, que fueron cumpliendo este tipo de funciones. La verdad que cuando llegó el universo de herramientas Watfo, bueno, me di a la tarea de comprar una unidad y probarla. Quiero que sepan que este sistema, digamos, berretín que tengo de cuidar los alicates, no es que lo uso en cables de 2,5, 4 o 6 milímetros. Lo uso cuando nos encontramos con tareas de cable de 10 milímetros para arriba, cosa que no es tan extraño ni tan anormal hoy en día trabajar con esos bueno, diámetros de cable. Yo lo que hago es generalmente cortar cuando, como dije, no quiero darle sufrimiento a un alicate, utilizo la tenaza. Si bien, bueno, como dije, hay alicates, pinzas de acción compuesta y demás, que atenúan un poco el sufrimiento de alicates, llamémosle, de uso común, si bien son de una calidad profesional, pero a mí lo que me dio resultado es este sistema, que la verdad, bueno, es una costumbre que me he agarrado y he preservado bastante la vida de muchos alicates. La verdad,
no está mal, no pesa, no molesta y bueno, es bastante funcional a las tareas que uno hace en cables, llamémosle, de un espesor un poco superior. Son menos las cantidad de veces que me he dedicado a, llamémosle, a pelar. No es tan sencillo ni tan cómodo, pero se puede lograr también se puede lograr la tarea. Y corta también la hebrita. O la Watford tiene un muy buen filo. La verdad que es una linda unidad. Desconozco qué pasó, si el amigo Gregorio hizo la devolución sobre la tenaza que había comprado para que trabajen unos albañiles, bueno, de la marca Jadever. A mí me interesaba conocer esa devolución para más o menos tener una idea de a lo que uno podía llegar a enfrentarse al momento de comprarla, dado que para mí las tomas de contacto de Gregorio son válidas y las respeto muchísimo. Así que bueno, por el momento quería darles esta respuesta. Sé que algo me está quedando colgado para responder, pero bueno, quería hacer este videíto porque después con la vorágine del día uno por ahí se olvida y este muchacho no interpretaba el porqué de tener una tenaza sin ningún tipo de aislación ni nada. Y no he visto tenazas aisladas, quizás las haya, yo no las he visto, o no lo recuerdo al menos, pero bueno, como dije y sigo reiterando, es una herramienta que corta y corta bien. eh, Vamos a hacer la pruebita que les gusta a ustedes y ya les prometo que no jodo más con este tema. Vamos a pelar y vamos a cortar como nos enseñó gente que sabe de este tema. Por ahí no sabe de electricidad, pero sabe de filo de herramientas, así que se respeta. Bueno, muchachos, sepan disculpar. Bueno, algo quedó pendiente de contarles, de hacerles notar, pero bueno, nada, la idea está. Les mando un saludo, nos vemos, obviamente, en otro videíto, en otra charlita. Les mando un saludo, espero que estén atravesando un excelente jueves, ya estamos promediando, estamos llegando al mediodía, así que nada, en la noche, charlita, como venimos cumpliendo con las premisas del canal. Saludos amigos.